Entonces, los tres pilares que sostienen la realización de los trabajos de la CIDH están pautados en el sistema de peticiones individuales, en la monitoración de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y también en la atención a las líneas prioritarias temáticas. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada en 1979 y fue fruto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ella constituyó como órgano judicial autónomo a OEA, cuyo objetivo es el de aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también posicionarse en relación a casos enviados por la CIDH y por los estados que aceptaron la jurisdicción de la Corte. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, en este contexto, el artículo y esta presentación tiene como objetivo discutir el papel de las instituciones internacionales de derechos humanos en la política internacional, centrándose en las interacciones entre los mecanismos jurisdiccionales de derechos humanos, en este caso el propio CIDH, en los actores en diferentes niveles. A este respecto, se realizó una investigación empírica centrada en la relación entre los órganos del CIDH y los países de América del Sur. Esto fue hecho con el propósito de actualizar una investigación iniciada en búsquedas anteriores que fue financiada por INCT, INEO y FAPERING, los órganos de acá de Brasil, con vistas a rastrear patrones de interacción a través de la identificación del perfil de los casos, también de los denunciantes, de las iniciativas de los mecanismos jurisdiccionales, de las respuestas de los estados y también de la forma de movilización de los derechos humanos que han movilizado los activistas. Entonces, acá iré presentar la descripción de una parte de los resultados de la recolección de datos realizada por el Observatorio NUPED-DH, que acá llamamos de NUPED, centrándose en el perfil de los denunciantes de los casos sudamericanos. ¿Puede pasar, por favor? Muchas gracias. Entonces, desde 2012, el NUPED trabaja en la elaboración de una base de datos sobre casos solicitados por la CIDH y la Corte de Derechos Humanos. La base de datos, como se mencionó anteriormente, se construyó con el objetivo de sistematizar la información y identificar el perfil de los casos, compliance, y el perfil de los denunciantes y su respectiva actuación. Entonces, esa iniciativa, sobre todo, surge luego de observar la baja calidad de los sitios de información sobre el desempeño del mecanismo de movilización de derechos humanos en el CIDH. Y recientemente hubo una iniciativa para mejorar el monitoreo de la divulgación de información sobre compliance a través del Sistema Interamericano de Monitoreo y Seguimiento de Recomendaciones, que llaman de CIMUR, y fue lanzado en 2020. Él sistematiza las recomendaciones realizadas por la CIDH, incluyendo sobre acuerdos de soluciones amistosas aprobados, informes anuales, informes de fondo, etc. Pero, sin embargo, aún no existe una sistematización de la información, por ejemplo, sobre el perfil de denunciantes, el perfil de las víctimas, el perfil de movilización de redes, la normativa utilizada, estado de casos, recomendaciones y entre otros datos que son esenciales para entender la relación entre el CIDH y los actores sociales. Entonces, la recopilación de datos de las peticiones del CIDH permitió identificar el perfil de los casos y la movilización de derechos por parte de actores públicos y privados en toda la América del Sur. Desde 1971, hasta 2020, se presentaron 1.631 peticiones con los estados sudamericanos
como violadores de derechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, al observar el perfil de los denunciantes, el análisis del caso brasileño realizado por May Lima de 2017 permitió discutir el enunciado de Santos de 2007 sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, en el CIDH. La autora, que es una de las principales referencias en el tema, ella tiene razón cuando aborda la relevancia de estas ONGs en la estrategia de movilización de redes para temas específicos. Sin embargo, ella se equivoca al señalar quiénes son los principales usuarios del sistema. Ella subraya el papel de las ONGs en las batallas legales sobre el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, y también analiza cómo los actores de la sociedad civil participan en esta movilización de derechos humanos. ¿Puede pasar, por favor? Gracias. Acá yo he traído un trozo de su obra que a mí me gustaría leer. Entonces, las ONGs brasileñas han formado redes nacionales e internacionales para la defensa de causas de derechos humanos con el fin de presionar al gobierno para que cumpla con la legislación progresista, cree nuevas leyes y formule políticas públicas para la protección de los derechos humanos. Desde mediados de la década de 1990, estas redes han incrementado su participación en el activismo legal transnacional, movilizándose para asegurar el apoyo de organizaciones internacionales como la OEA y su Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, ¿puede pasar, por favor? Perdón. Gracias. Sin embargo, el caso brasileño mostró que el perfil de los denunciantes era diverso, lo que ya no corresponde a Santos, pues ella menciona que el 90% de los casos presentados ante la CIDH fueron realizados por ONGs, pero según datos rebajados por nuestro observatorio UPED, en 2020, de los 199 peticionarios registrados por la comisión, 45 fueron las propias víctimas o sus familiares, como pueden observar en este gráfico que yo he traído. 44 casos fueron entidades de clase, 28 fueron ONGs domésticas de derechos humanos que actuaron en los casos brasileños. Y también tenemos un número de ONGs internacionales, organismos públicos, organizaciones religiosas, también personas no identificadas. ¿Puede pasar, por favor? Gracias. Por lo demás, es el revelamiento de los casos sudamericanos muestra otra faceta. Prácticamente todos los países miembros de la OEA en América del Sur han registrado como principales peticionarios víctimas individuales o familiares de víctimas. Y un ejemplo de esto son los casos peruanos, en los que casi el 65% de los peticionarios entran en esta categoría. Y estos datos nos permiten discutir el papel de las víctimas y sus familias. Como señalaron May y Lima también en su artículo y en diálogo con el trabajo de Bernal de 2016 sobre la justicia transnacional en Brasil y el caso Araguaia, los principales denunciantes del caso fueron un grupo de familiares de muertos y desaparecidos políticos, lo que destaca justamente el papel de esta categoría de peticionarios. ¿Puede pasar, por favor? Muchas gracias. Es importante señalar que al sumar el total de abogados que actuaron en los casos, al total de víctimas o familiares que también actuaron, países como Bolivia, Chile y Colombia superan, como pueden ver en el gráfico, en más de la mitad el número de peticionarios que se identifican en estas dos categorías. Así, se puede señalar que la mayoría de las denuncias en los casos sudamericanos son realizadas por abogados y por las propias víctimas y sus familiares.
Aquí me gustaría destacar el desempeño de algunos abogados, quienes en algunos países reportaron más casos en la comisión que, por ejemplo, las ONGs nacionales. Entonces, un ejemplo de este desempeño se puede ver en Chile, donde el abogado Nelson Calpoto presentó 32 casos ante la CIDH. De igual manera, pero con poco menos de frecuencia, se constató la actuación en 2 colombianos del abogado Oscar Villegas. En el caso de los abogados, esto demuestra una categoría de personas altamente especializadas vinculadas a la categoría pro bono. ¿Puede pasar, por favor? Muchas gracias. Otro factor a destacar es el tipo de actuación de los denunciantes en los casos sudamericanos. La encuesta muestra que los países de América del Sur actuaron en red, como ustedes pueden observar en el gráfico. Puede pasar, por favor. Bueno, la encuesta realizada también permitió identificar el desempeño de varias ONGs nacionales en cada caso sudamericano. Y este gráfico resume el número de estas ONGs y su respectivo país y el número de casos en los que operan. Por ejemplo, en Brasil hay 28 ONGs que peticionaron 65 casos en la comisión. ¿Puede pasar, por favor? Al analizar el desempeño de algunas ONGs, es posible notar su utilización. Ya perdimos a Catarini otra vez. No es el internet de aquí, es ya. Bueno, para no perder tiempo, tal vez continuamos y si ella regresa puede continuar con su presentación. Sí, sí. Creo que se desconectó. Pobre. Ok. Para no perder tiempo y para continuar con la conversación, vamos a seguir con la enseñanza clínica del derecho en tiempos de pandemia, perspectivas desde la abogacía comunitaria con el enfoque de género e interseccional. Y tenemos dos intervenciones, Betiana Martínez y Malta Soledad Manestar. Buenas tardes. Nosotras habíamos preparado un PowerPoint, así que voy a empezar a compartir pantalla, pero también quería aprovechar la oportunidad para agradecerles por estar en este espacio. La verdad que ambas estamos muy contentas. Lamentablemente no nos pudimos llegar de manera presencial porque vivimos en la provincia de Jujuy y eran bastantes horas de viaje, pero sin embargo queríamos participar de manera virtual. Así que muy lindo, la verdad, muy lindo el encuentro y hermosas y excelentes las presentaciones. Dejan muchísimas preguntas. Bueno, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Malca Manestar, yo con mi compañera Betiana vamos a participar en exponiendo esta ponencia que preparamos para este congreso, para este encuentro. Bueno, yo soy abogada, soy magíster en Derechos Humanos, formo parte de AMBES, y nuestra ponencia se llama La enseñanza clínica del derecho en tiempos de pandemia, perspectivas desde la abogacía comunitaria con un enfoque de género e interseccional. Bueno, para empezar, esta ponencia busca principalmente compartir con ustedes algunas experiencias del trabajo de AMBES en la enseñanza clínica del derecho. Para comentarles, AMBES es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja con total independencia de partidos políticos e instituciones religiosas hace ya más de 20 años en la provincia de Jujuy y en Tucumán. Nuestro principal objetivo es la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento
fortalecimiento de las relaciones democráticas. En esta ponencia particularmente nosotros vamos a hacer foco en la última experiencia de clínica jurídica que hemos tenido durante el año pasado en el marco de la pandemia, ¿no?, desatada por el COVID-19 en la provincia de Jujuy. Y como para contextualizar un poco la situación, puedes pasar a la siguiente. Ya está, ¿se ve? No. Ah, Es que no está en ver. modo presentación, por eso no se ve. Bueno, no importa, sigo yo. Ahí está. Sí, bueno, como les decía, como para contextualizar un poco de dónde sale la propuesta de clínica del año pasado, durante el año 2020, para la provincia de Jujuy fue realmente un periodo crítico, el periodo de pandemia en materia de violencia de género, tanto la pandemia, el ASPO, el aumento de las situaciones de desempleo, de pobreza y el confinamiento de muchas mujeres con sus agresores, entre muchos otros factores, incrementaron de manera exponencial las estadísticas en materia de violencia de género. Tal es así que entre septiembre y octubre del 2020 hubieron 5 femicidios, también se declaró la emergencia en materia de violencia de género, sancionada por la ley 6.186, esto también como consecuencia de la lucha de las organizaciones feministas, las organizaciones de derechos humanos que se manifestaron repudiando esta violencia, ¿no?, y también exigiendo que se declarara la emergencia, y Jujuy cerró el año 2020 siendo la provincia con el índice más alto de femicidios del país, un índice de 2.82 por cada 100.000 mujeres, lo que es una cifra muy alta en relación a otras provincias. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver el índice de La Pampa muy por debajo, como así el de otras provincias también, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotras desde Andes lo que nos preguntamos y lo que nos planteábamos es de qué manera podíamos buscar estrategias para dar algún tipo de respuesta desde la sociedad civil ante esta situación de emergencia. Veíamos también una alta demanda y un incremento muy grande en el requerimiento de servicios jurídicos en la provincia, y a la vez también veíamos una escasa oferta en estos servicios jurídicos y de un escaso, digamos, número de profesionales que estén formados con un enfoque comunitario y que además tengan esta perspectiva de género e interseccionalidad. Lo que nosotros veíamos es que un número muy grande de organizaciones sociales salieron, digamos, a dar algún tipo de respuesta ante estas situaciones de violencia, pero lo que les estaba haciendo falta a las organizaciones es siempre la figura de abogados y abogadas, que si bien ellos podían dar algún tipo de respuesta, por ahí la respuesta les quedaba limitada porque necesitaban, ¿no?, abogados y abogadas que los acompañen desde los territorios. Por ahí, como para contextualizar un poco, queríamos contar antes de entrar de lleno en lo que fue, digamos, esta propuesta 2021 de la clínica jurídica, en los antecedentes de la clínica de derechos humanos que tenemos en la provincia de Jujuy desde Andes. La primera clínica que tuvimos nació en el año 2009, una clínica jurídica de niñez migrante que también surge en el marco de un convenio con la Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico San Salvador de Jujuy, porque cabe destacar que acá en la provincia de Jujuy todavía no contamos con la carrera de Derecho en el ámbito de la universidad pública, por eso la carrera se da solamente en las universidades privadas, hoy por hoy se da en 3 universidades privadas, y lo que sí observábamos es que en la currícula no había formación en materia de derechos humanos. Por ese motivo es que en el año 2015, después de un tiempo, decidimos hacer otro tipo de propuesta en el marco de la clínica para que se trate de una clínica jurídica de derechos humanos. Esto nos permitió abarcar más temáticas en materia de derechos humanos en el proceso de formación de los futuros abogados y abogadas. La verdad que fue un proceso muy interesante el que tuvimos durante estos años de clínica jurídica, porque justamente
al no estar dentro de la currícula, que después sí se le agregó, años después se le agregó a la materia de derechos humanos dentro de la currícula, esto también dio algunas ciertas herramientas a los estudiantes que pasaban por este proceso de formación. Entonces, lo que nosotros buscábamos principalmente, y en esta línea de trabajo que venimos sosteniendo desde Andes, es poder brindar herramientas a los estudiantes como futuros profesionales, a fin de que puedan aproximarse a la realidad social desde un rol activo, que es justamente lo que nosotros hacemos desde la organización. Y también de esta manera lo que buscábamos es fortalecer un compromiso social de esos estudiantes, también fortaleciendo, ¿no?, ese compromiso social que debe asumir de alguna manera la universidad de manera conjunta con la sociedad. Y lo que generamos a partir de la formación de estudiantes en la clínica jurídica es un equipo activo que se pudo erigir como un verdadero agente de cambio social en la lucha por la igualdad, la justicia y la democracia. Hemos tenido distintas instancias, por ejemplo, desde la atención de casos concretos hasta al planteo de litigios estratégicos, hasta, por ejemplo, la formulación de proyectos de ley, la presentación de proyectos de ley en la legislatura. Hoy por hoy queríamos resaltar que Andes está, digamos, forma parte de la red argentina de clínicas jurídicas y de la red argentina de abogacía comunitaria, que creemos que son dos espacios muy importantes y que también de alguna manera contextualizan y dan marco a la ponencia que estamos presentando hoy día. Bueno, como ya bien decía mi compañera Malca, durante el año 2020 en la provincia de Jujuy hubo una serie de femicidios muy importantes, ¿no? En realidad fueron 5, y entre ellos también estuvo el femicidio de Yara Rueda. Este femicidio en realidad provocó un punto de inflexión en toda la provincia, ya que nunca se había visto, ¿no?, tanta violencia en la provincia. Incluso acá podemos ver, hemos puesto algunas imágenes. Si ustedes pueden ver ahí, es la mamá de Yara, que salió después de esto a protestar en las calles, y en realidad siempre salió bajo la consigna del Estado responsable, es decir, que tanto la familia de esta niña como las familias de otras víctimas de violencia de género salieron a las calles. La ciudadanía en general de Jujuy salió justamente con el foco en poner la responsabilidad en la policía, en el Ministerio de Seguridad, por haber obstaculizado en aquel momento los procesos de denuncia, vulnerando también los protocolos de búsqueda y retardando también el rastrillaje. A tal punto de que específicamente en el caso de Yara, el cuerpo de ella fue localizado a través de un rastrillaje encabezado por vecinos y vecinas de la provincia, ¿no? Este punto de inflexión hizo que diversas organizaciones y movimientos feministas salgan a las calles y a protestar, ¿no? Lo que hizo también que la legislatura se ponga en marcha y a través de un proceso inédito de diálogo participativo con representantes de agrupaciones y movimientos feministas y con las ONG que también colaboraron, en su caso con Andes también estuvo participando, se logró sancionar una ley en la provincia de Jujuy que declara justamente la emergencia en materia de género en el ámbito de toda la provincia durante el plazo de 2 años. Esta ley específicamente hoy lleva justamente el nombre de Ley Yara, en honor justamente a esta niña que motivó, digamos, el clamor público, ¿no? Desde Andes, entonces, a partir de ello es que quisimos realizar una propuesta, es decir, veíamos que habían muchísimos femicidios en la provincia, veíamos que había una escasa oferta de profesionales formados específicamente para atender casos de violencia de género, y también veíamos que no había articulación entre los movimientos feministas y estos profesionales, o si la había escasa articulación, ¿no? Es decir, que el perfil de un abogado o una abogada comunitario no existía o estaba fallando de alguna manera, ¿no? Entonces, nuestra propuesta en sí se enmarcó en un proyecto que titulamos Fortalecimiento de los servicios jurídicos para mujeres cis, trans y lesbianas en situación de violencia de género
en la provincia de Jujuy, que es un proyecto que fue impulsado por Andes y que fue financiado por la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, justamente con el apoyo del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La iniciativa Spotlight tiene que ver con llevar o poner en foco la violencia que sufren las mujeres y las niñas, para intentar entonces producir cambios positivos y poder reducir todas estas desigualdades y las relaciones asimétricas de poder. En este proyecto específico, desde Andes nos pusimos, como ya bien lo dije, 3 objetivos. Uno era acompañar y asesorar a mujeres víctimas de violencia o mujeres en situación de violencia de género en la provincia de Jujuy, y este objetivo, que es el primero, nos permitió en sí llegar a mujeres con escasos recursos económicos y que ellas puedan de alguna manera acceder a la justicia. Es decir, pusimos 2 abogadas a trabajar en un horario establecido justamente para poder atender y asesorar estos casos específicos de violencia de género desde el perfil de la abogacía comunitaria y con este enfoque de género interseccional que ya vamos a explicar más adelante, ¿no? Un segundo paso fue realizar efectivamente estas articulaciones con el Estado provincial, ya sea con con el municipio o con el organismo de aplicación en la provincia de Jujuy, que es el Consejo Provincial de la Mujer, y también realizar articulaciones efectivas con las organizaciones comunitarias, es decir, con las organizaciones que específicamente están constituidas por mujeres o los movimientos de mujeres. Es por ello que desde Andes estamos muy vinculadas a través de un proyecto previo que tiene que ver con el acceso a la justicia con estos movimientos. Lo que hicimos nosotras es intentar ser de alguna manera el nexo para que ellas puedan llegar entonces al Estado y para que puedan ser escuchadas. Y por último, facilitar un espacio de formación específica y adecuada para profesionales en materia en materia justamente de perspectiva de género y de abogacía comunitaria, que es justamente lo que vamos a hablar y de lo que se trata la clínica. Es decir, que a raíz de este tercer objetivo pusimos en foco que se necesitaba profesionales del derecho que tengan esta perspectiva, ¿no? Nos habíamos dado cuenta que en la provincia de Jujuy los currículos de las universidades no incorporaban específicamente el enfoque de género. Entonces lo que quisimos hacer es llegar a los estudiantes avanzados de la carrera de abogacía de la Universidad Católica de Santiago del Estero, el Departamento Académico de San Salvador, porque era una universidad con la que ya veníamos trabajando en clínicas jurídicas anteriormente, como lo explicó mi compañera. Y también quisimos llegar a los nuevos profesionales matriculados en el Colegio de Abogados de la provincia de Jujuy, es decir, a los jóvenes profesionales, para poder brindarles esta perspectiva. Entonces, inicialmente, este proyecto lo que trató es de llegar a estos profesionales y brindarles justamente esta clínica. Y por así decirlo, una de las cuestiones que se trató en los primeros módulos es el perfil del abogado, la abogada comunitaria, que es el fortalecimiento jurídico comunitario, cómo pueden acompañar casos específicos de violencia de género, cómo pueden acompañar a los movimientos de mujeres. Se habló también del marco normativo internacional, nacional y provincial que protege a las mujeres y a las niñas. Y también se habló muy específicamente del enfoque interseccional. Y aquí lo que quisimos hacer es hacer foco específicamente en la violencia que sufren quizás también las mujeres y las niñas indígenas, las mujeres y los conflictos que hay en materia de derechos territoriales, ¿no? Sabemos que en la provincia de Jujuy hay una gran cantidad de comunidades indígenas, hay una gran cantidad de comunidades rurales, y queríamos apuntar justamente a esto, ¿no? A que el día de mañana estos profesionales puedan acompañar los casos específicos de violencia de género cuando se trata de una mujer indígena, cuando se trata de una mujer rural, cuando se trata incluso también de una mujer migrante, específicamente también porque siendo Jujuy una provincia fronteriza, se nos presentan casos específicos en los que es necesario abordar el enfoque interseccional.
Y ahora sí te cedo la palabra, Malca. Bien, bueno, todo esto que comenta Betiana lo hicimos en el marco de un trabajo que venimos haciendo en Andes desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la capacitación en acción legal comunitaria. De aquí tomamos las principales herramientas, tanto teóricas como metodológicas, como también, digamos, las herramientas pedagógicas para desarrollar el enfoque de la clínica jurídica. En este sentido, nosotros entendemos que el fortalecimiento jurídico comunitario tiene que ver más bien con un proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para mejorar sus situaciones de vida, ¿no? Actuando de una manera comprometida, responsable, crítica, para lograr la transformación del entorno según las necesidades y aspiraciones. En este sentido, esta, digamos, metodología que tenemos en Andes, que es el CALC, al que nosotros llamamos CALC, o Capacitación en Acción Legal Comunitaria, fue, digamos, muy inspirador para nosotros en la clínica jurídica, porque fue lo que nos permitió, de alguna manera, salir de la forma tradicional que veníamos desarrollando en la clínica, donde quienes estaban, digamos, como docentes, como tutores, como talleristas de la clínica, éramos generalmente abogadas, abogados, para pasar a invitar a otros actores, a otras actoras sociales. En este sentido queremos señalar, por ejemplo, que hemos invitado a muchas actoras involucradas en el proceso de lucha contra la violencia de género en nuestra provincia. Por ejemplo, como decía Betiana, hace un rato les mostraba la foto, a la mamá de Yara Rueda, porque entendemos que su rol, más allá de ser una madre, de ser un rol de la madre de una víctima de violencia de género, ha logrado, digamos, generar una capacidad de incidencia en este tema, y digamos el rol de agencia que tienen las víctimas nos parecía fundamental esto para transmitir en la enseñanza del proceso de la clínica, ¿no? Así también hemos invitado, por ejemplo, a lideresas de los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy, como por ejemplo a las lideresas del pueblo Ocloya, lideresa del pueblo Tiliam. Hemos invitado a referentas de organizaciones de mujeres trans, también organizaciones de mujeres migrantes, así que hemos podido diversificar las voces que actuaron, digamos, en el proceso de enseñanza de la clínica, que realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque también nuestro trabajo, como decíamos, tiene que ver con la abogacía comunitaria. O sea, nosotros nos entendemos y nos reflexionamos y nos pensamos como abogadas comunitarias, ¿no? Que ahí nosotros pusimos en la ponencia un concepto de qué es la abogacía comunitaria, que lo tomamos de la Declaración Constitutiva de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, que plantea justamente que es un concepto en construcción, que podría caracterizarse como un campo disciplinar especializado en el trabajo legal en contextos de exclusión social, sistemática y estructural, y dedicado al desafío y transformación de sus condiciones materiales, subjetivas, sociales e institucionales, a través de la construcción del empoderamiento jurídico comunitario. Y en este sentido, como decíamos hace rato, en esto de pensar las estrategias jurídicas a la par de los actores que están atravesando las situaciones problemáticas, y en esto salirnos de la lógica tradicional del ejercicio de derecho, esto ha sido lo que hemos principalmente querido transmitir a quienes participaron de la clínica, ¿no? Un poco salirnos de la lógica esta del abogado, de la abogada individual que ejerce su trabajo en un estudio jurídico de manera totalmente individual, y en la concepción liberal de la profesión, para entenderla y poder transmitir esto a los estudiantes del ejercicio de la abogacía comunitaria, que realmente hemos tenido resultados muy interesantes, ¿no? Y que los va a comentar mi compañera. Sí, sí, sí. La verdad que es muy interesante saber que a la gran mayoría o en realidad casi todos los participantes y las participantes de la clínica no sabían lo que era la abogacía comunitaria y les parecía un perfil completamente distinto al que habían aprendido en las universidades o al que estaban aprendiendo, ¿no? De hecho, hemos puesto acá una serie de referencias, ¿no? Que muchos de los participantes decían que en general
que no conocían la abogacía comunitaria, pero que a partir de ahora se visualizan ejerciendo la abogacía comunitaria en el futuro. Otras participantes que decían que ellos ya ejercían la abogacía comunitaria, pero nunca sabían qué era la abogacía comunitaria, en el sentido que no le habían puesto un nombre a sus prácticas jurídicas. Si bien es cierto, en su trabajo diario trabajaban con movimientos, ya sean movimientos feministas, movimientos campesinos, movimientos migrantes, es decir, con organizaciones muy territoriales, no sabían que lo que estaban haciendo en sí era la abogacía comunitaria, ¿no? Y lo interesante por ahí de este perfil, ¿no?, que si bien es cierto parece nuevo, pero que desde hace ya mucho tiempo que se viene construyendo, es que el diseño de las estrategias, cuando hablamos de abogacía comunitaria, se realiza en conjunto, es decir, no parte desde arriba hacia abajo, como tradicionalmente hemos visto en la óptica de un abogado, una abogada individualista, sino que va desde abajo, es decir, se construye desde abajo y se construye a través de un diálogo participativo entre la persona que en ese momento está en una situación conflictiva, junto con el abogado o la abogada que está asesorando. De este modo, la toma de decisiones se realiza de manera horizontal, es decir, que es un proceso no jerárquico, y esto es quizás lo que diferencia muchísimo a este tipo de abogacía, ¿no? Es una abogacía que está muy conectada con el territorio, muy conectada con las personas, y que procura también el fortalecimiento jurídico comunitario, que es una pata muy grande, ¿no?, de la abogacía comunitaria. Serían como dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos a la abogacía comunitaria, y por el otro, como corolario, sería el fortalecimiento jurídico comunitario. Es decir, no solamente trabajar de manera horizontal con estas personas, sino también procurar un verdadero cambio social. ¿A través de qué? De fortalecerlas justamente para que incorporen el derecho, y para que este sea un aliado para generar transformaciones sociales. De eso se trata, ¿no? De que sean los propios actores y las actoras los que puedan hacer oír su voz a través de ellos mismos, que no necesiten que haya un abogado, una abogada que esté por detrás, sino que sean ellos los que puedan participar justamente en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y ahora sí, te dejo, Malca. Sí, estoy con un poco de problemas de conexión, se me corta un poco cuando te estaba escuchando, pero voy a tratar de ir cerrando. Bueno, ahí finalmente nosotras queríamos señalar esto, que otra de las cosas que surgió así como muy valorado por parte de los estudiantes, las estudiantes que hicieron el proceso de la Clínica Jurídica 2021, fue esto, de la posibilidad de contar con otras voces, que no sean siempre los profesores, las profesoras de Derecho, enseñándoles cuestiones que les permitan ejercer su profesión, ¿no? Porque también muchas veces estos conocimientos no son valorados, digamos, y es muy importante esto, ¿no? La posibilidad del diálogo, que muchas veces en los contextos de enseñanza formal, los contextos de enseñanza universitaria, no hay estas instancias de diálogo con otros actores sociales, ¿no? Generalmente quienes dan las clases son los profesores, las profesoras de Derecho. Entonces ahí finalmente queríamos señalar esto, ¿no? De la importancia de la formación en perspectiva de género e interseccionalidad en nuestras prácticas, tanto en nuestras prácticas en el ejercicio de la profesión, como también en nuestras prácticas docentes en este caso, y finalmente como algunas conclusiones que queríamos señalar, por un lado, volver a revalorizar el rol que tienen las clínicas en la formación de abogados y abogadas comunitarias, ¿no? Particularmente en relación a la abogacía comunitaria, creemos que las clínicas jurídicas tienen un rol muy importante para seguir potenciando esta forma de ejercer la profesión, ¿no? Por otro lado, la importancia que tiene el hecho de que los profesionales de la abogacía puedan vincularse con la comunidad para pensar conjuntamente transformaciones sociales desde el derecho.
en esto lo que ya estaba señalando hace un rato, ¿no? La importancia de escuchar las voces de diferentes actores y particularmente de aquellos que atraviesan las situaciones de vulneración de sus derechos para poder comprender y reinterpretar muchas veces el ejercicio profesional. En este sentido, también entendemos que en este contexto de violencia, en este contexto de emergencia que estamos atravesando en la provincia de Jujuy, hemos podido comprender que el abordaje clínico del derecho tiene un gran valor para poder atender casos específicos de mujeres en situación de violencia, y de esta manera hemos podido, digamos, de alguna manera potenciar las capacidades tanto de estudiantes como de jóvenes abogados para atender esos casos, ¿no? Y también por otro lado me parece muy importante, y esto lo señalábamos como una conclusión, el hecho de pensar la potencialidad de incidencia en políticas públicas destinadas al abordaje de la violencia, que se puede ejercer también desde las clínicas jurídicas. Espacios netamente de formación, de capacidades y habilidades de destrezas jurídicas, sino también como estos espacios de incidencia pública, porque justamente un gran valor agregado que tienen las clínicas jurídicas tiene que ver justamente con digamos, el interés público que guardan en sus objetivos, ¿no? Entonces eso más o menos era nuestra ponencia. No sé, Betty, si querés agregar algo más. Por ahí también decir que coincido completamente con el primer expositor, que también habló un poco de las clínicas jurídicas cuando dijo que es un semillero. La verdad que para nosotras también, de la experiencia que tenemos de anteriores clínicas y de esta específicamente, las clínicas jurídicas son un semillero que en realidad procura formar a profesionales con una nueva perspectiva, ¿no? Y con estas ansias de lograr la transformación social. Y ya estamos justitas de tiempo, así que no me voy a extender más. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos ahora otra experiencia de clínica, pero de otra perspectiva. La experiencia de estudiantes de la Clínica de Derechos Humanos de Cardoso Law School. Matthew Lawrence Cannon, estudiante de la Clínica de Derechos Humanos de Cardoso, y Eliana Vital Atleti. Van a pasar por el frente y presentar un poquito más de la experiencia de los estudiantes como docentes en la clínica, y cómo se fomenta su profesionalismo, sus herramientas jurídicas, todo esto. Entonces vamos a tener dos perspectivas bien distintas de los docentes y de los estudiantes. Hello all, and thank you so much for having us here today. We are so grateful and excited to learn with you. I am Eliana Atleti. And I'm Matthew Cannon. And we are students at the Cardozo School of Law, based in New York City, and we are here as members of the Human Rights and Atrocity Prevention Clinic, led by Jocelyn. And we're here to provide an example of how clinical education prepares students to contribute to global justice. Hola a todos y todas, muchas gracias por recibirnos aquí. Hoy estamos muy agradecidos y entusiasmados para aprender con ustedes. Mi nombre es Eliana Atleti y soy Matthew Cannon. Somos estudiantes de Cardoso School of Law, que se encuentra ubicada en Nueva York. Estamos acá como integrantes de la Clínica de Derechos Humanos y Prevención de Atrocidades, dirigida por Jocelyn Berger. Estamos aquí para brindar un ejemplo de cómo la educación clínica prepara a los estudiantes a contribuir a la justicia global. The Human Rights and Atrocity Prevention Clinic begins in the fall, and students then have the option to extend to stay into the clinic into the spring, which those students end up doing. The clinic experience includes a weekly seminar as well as casework and meetings with our supervisor. And when we're doing the casework, we are required to log our hours throughout the week.
So during the fall semester, we're required to have 15 to 20 hours, and during the spring semester, it's 10 hours. And the clinic has 12 students split into teams of 2 or 3 that work across various human rights. La Clínica de Derechos Humanos y Prevención de Atrocidades comienza al inicio del otoño del hemisferio norte, septiembre-diciembre, con la opción de continuar hasta la primavera, que para nosotros es enero-mayo. La mayoría de los estudiantes permanecen en la clínica durante todo el año. La experiencia clínica incluye encuentros semanales de seminario, trabajos en casos y reuniones con él o la supervisora. Cuando se hace trabajo en casos, se requiere que ingresen una planilla del tiempo que estuvimos trabajando, y debiendo ser al menos 15 horas por semana durante el semestre de otoño y 10 horas por semana en primavera. La clínica tiene 12 estudiantes separados en equipos de 2 o 3 para trabajar en los casos a lo largo de varios temas de derecho internacional de los derechos humanos. The Human Rights and Atrocity Prevention Plan seeks to pursue global justice by using a 3-part framework, which includes prevent, protect, and rebuild in the face of atrocities. And the prevention of atrocity crimes involves leveraging institutional expertise and resources to challenge discriminatory policies and practices in order to prevent individuals from being targets of mass atrocities. Protecting individuals displaced by genocide and other mass atrocities involves defending refugee rights, representing asylum seekers, and advocating for state adherence to international law. Rebuilding societies harmed by atrocities involves assisting in the process of truth, justice, accountability, reparation, and implementing practices aimed at the non-recurrence of violence. This 3-part framework takes into account the fact that atrocities do not occur all at once, but are a series of actions taken against a group of people over a period of time. La Clínica de Derechos Humanos y Prevención de Atrocidades de Cardoso busca alcanzar la justicia global a través de un marco que consta de 3 partes: prevenir, proteger y reconstruir al enfrentar atrocidades. La prevención de los crímenes de atrocidades involucra utilizar, ahora estoy traduciendo el momento, involucra, usar la experiencia en instituciones y en recursos para disputar o para confrontar la discriminación, las políticas discriminatorias y las prácticas discriminatorias con el objetivo de prevenir que individuos sean objetivos de atrocidades masivas o de crímenes de masa. La protección de individuos desplazados por genocidio y otras atrocidades involucra defender los derechos de refugiados, representar las personas que buscan asilo y generar incidencia para que los estados cumplan con el derecho internacional. Reconstruir sociedades que fueron dañadas por atrocidades involucra asistir en el proceso de verdad, justicia y rendición de cuentas, reparación e implementación de prácticas que tiendan a que los crímenes no vuelvan a ocurrir. Este marco, que consta de 3 partes, tiene en consideración el hecho de que las atrocidades no ocurren en un solo momento, sino que son una serie de acciones que tienen lugar a lo largo del tiempo contra pueblos y comunidades. Through casework and our seminar discussions, students are able to explore in-depth areas of human rights issues and the surrounding law. We conduct interview simulations where we use trauma-informed fact-finding skills against a hypothetical backdrop, which implicates a variety of human rights issues. We also learn about the human rights issues and relevant international law surrounding health, labor, corporate accountability, statelessness, and transitional justice. And additionally, we discuss the intersection of human rights and international law,
as it relates to gender, indigenous peoples, refugee status, race, caste, minority, and preference. A través de los casos y las discusiones que se dan en los seminarios, los estudiantes exploran áreas de los derechos humanos en profundidad y temas que abarcan el derecho a lo largo. También se hace simulaciones de entrevistas en donde se usa la fact-finding, la búsqueda de información sobre el trauma para buscar, para ver cómo se da el trauma en una variedad de temas de derechos humanos. También aprendemos sobre cómo derechos humanos, temas de derechos humanos y otras cuestiones relevantes del derecho internacional, como salud, derechos laborales, rendición de cuentas de empresas, personas apátridas y la justicia transicional. A su vez, se discuten temas que se dan en la intersección de los derechos humanos y derecho internacional, como por ejemplo género, pueblos indígenas, estatus de los refugiados, raza, casta y derechos de grupos minoritarios. The clinic structure includes both a seminar and a project that is used in order to help us achieve certain learning goals. And these learning goals include learning to think critically about the tools available for human rights advocacy in the pursuit of global justice, achieving in-depth learning about human rights law and practice, learning legal advocacy strategies from our experience with our casework, learning how to engage in legal advocacy with a realistic perspective. And also improving our legal research and writing skills with an international human rights law within the international human rights law framework. La clínica se estructura en dos partes, seminarios y proyectos, con el objetivo de ayudarnos a alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje. Alcanzar conocimiento en profundidad sobre derechos humanos y la práctica de los derechos humanos, aprender a pensar críticamente sobre las herramientas que están disponibles para hacer incidencia en derechos humanos con el objetivo de la justicia global, aprender estrategias de incidencia a partir de nuestra propia experiencia en los casos en los que trabajamos, aprender a involucrarnos, a comprometernos en incidencia legal con una perspectiva realista y mejorar nuestras destrezas en investigación jurídica dentro del marco de derechos humanos. Harvard's Future Peace Project involves helping an indigenous community protect their Amazonian land from an encroaching mining company. For this work, we had to choose a route that would be the most effective, considering our positions and the positions of the parties, as well as the timeline. So based on our position as law students in the United States, we figured it would be most effective and that our greatest impact would be to disrupt the US funding of the mining operation with the aim of preventing the operation from continuing. In order to disrupt the funding, we have been working on a freestyle open letter to the United States Securities and Exchange Commission. And we're urging the commission to block the fundraising to the company and to launch an investigation on the falsities that the mining company disclosed to investors, which is a violation of US securities law. The letter includes instances of the company violating the laws of multiple jurisdictions, as well as an emphasis on the devastating effects of mining on indigenous communities. Nuestro proyecto de caso particular consiste en ayudar a una comunidad indígena a proteger su tierra amazónica de una empresa minera invasora. Para este trabajo tuvimos que elegir la ruta que fuera más efectiva, considerando las posiciones de las partes y el cronograma.
Con base en nuestra posición como estudiantes de Derecho en los Estados Unidos, decidimos que nuestro mayor impacto podía ser la disrupción del financiamiento proveniente de Estados Unidos de la operación minera con el objetivo de realizar evitar que la operación continúe. Para interrumpir la financiación, hemos estado trabajando en una breve carta abierta a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, instándola a bloquear la recaudación para la empresa y a iniciar una investigación sobre las muchas falsedades que la empresa minera reveló a los inversores en violación de las normas de los Estados Unidos de la Ley de Valores. Esta carta incluye casos en los que la empresa violó leyes de múltiples jurisdicciones, así como un énfasis en los efectos devastadores de la minería en las comunidades indígenas. The clinic experience allows us to dig into areas of the law that our doctrinal classes do not allow us to. And while working on our clinic projects and the seminar, not only get to read and write about human rights law extensively, but we also get to speak about human rights law a lot. And we are given a space for personalized critiques about the failures of certain human rights law, international law, and then also discuss notes for improvement in both the domestic context as well as the international context. Through working with our classmates on our project, we are exposed to an array of clients' needs and wants. And through this, we learn to put our clients' wishes first and to continuously reframe our desire to zealously advocate for them about what will be best for our clients' needs. And similarly, we have learned to set realistic expectations regarding what routes of learning are feasible and how long projects should take. This has allowed us to have the wonderful opportunity of collaborating with partners from around the world, and which allows us to also learn about cultures and different styles of work. La experiencia clínica nos permite adentrarnos en la abogacía de una manera que una clase doctrinal no permite. Mientras trabajamos en nuestros proyectos de clínicas y en el seminario, no solo podemos leer y escribir extensamente sobre la ley el derecho de los derechos humanos, sino también hablar sobre ellos en voz alta. Se nos da espacio para formar críticas personalizadas de las fallas del derecho internacional y discutir rutas para mejorar tanto a nivel nacional como internacional. Al trabajar con nuestros compañeros de clase en sus proyectos, estuvimos expuestos a una variedad de necesidades y deseos de los clientes. Aprendemos a anteponer los deseos del cliente y a reformular continuamente nuestro deseo de abogar por lo que nuestro cliente siente que es mejor. De manera similar, hemos aprendido a establecer expectativas realistas con respecto a qué rutas legales son más factibles y cuánto tiempo toman los proyectos. También tenemos la maravillosa oportunidad de colaborar con socios de todo el mundo, lo que nos permite aprender de otras culturas de diferentes estilos de abogacía. Clinical education also provides us an immeasurable opportunity for personal growth. The clinic structure provides multiple occasions for students to receive honest feedback about our work, analysis, and legal skills, while also being offered the chance to improve and try again. We have also been able to work on skills like time management, communication, and collaboration in a way that is not available in a typical classroom setting. Our clinical setting also requires assignments about our personal goals and reflections, and these reflections are invaluable to our personal growth and are great for mental health, particularly in such trying times. These personal assignments allow us to remember that we are more than just law students trudging away, but that we are consciously building our lives. La educación clínica también brinda una inconmensurable oportunidad de crecimiento personal. La estructura de la clínica brinda múltiples ocasiones para que los estudiantes reciban comentarios honestos sobre su trabajo, análisis y habilidades legales, al mismo tiempo que ofrece oportunidades para mejorar y volver a intentarlo. También hemos podido trabajar en habilidades como la gestión del tiempo, la comunicación, la colaboración de una manera que no esté disponible en un salón de clases típico. Nuestro entorno clínico también requiere asignaciones sobre nuestras metas y reflexiones personales. Estas reflexiones son invaluables para nuestro crecimiento personal, son excelentes para la salud mental, particularmente durante tiempos tan difíciles. Estas asignaciones personales nos permiten recordar que somos más que simples estudiantes de derecho que se van, sino que estamos construyendo conscientemente nuestros vidas. Of course, there are many challenges within the clinical setting, and these challenges were exacerbated during the pandemic. Collaborative work during the pandemic requires us to be particularly sensitive and in tune with each other,
and for the burden of work and responsibilities to be able to shift accordingly to people's current needs. Generally, students who are engaged in clinical education also have a full class schedule, as well as extrinsic deadlines. So collaboration and community are key. Also, law school burnout is real and pandemic burnout is real. And it has been very important for us to be honest and open about our capacities to work together to provide support and understanding for each other. Another important challenge caused by the pandemic is that the institutions and organizations that are typically a vehicle for the advancement of human rights are not functioning as they usually do. And this highlights how important it is for our strategies to focus on solidarity and collaboration with local groups. Por supuesto existen desafíos dentro del entorno clínico y estos desafíos se exacerbaron durante la pandemia. El trabajo colaborativo durante la pandemia requiere que seamos particularmente sensibles, que estemos en sintonía entre nosotros, que la carga de trabajo, las responsabilidades cambien de acuerdo a las necesidades actuales de las personas. Generalmente, los estudiantes que participan en la educación clínica también tienen un horario de clases completo y clases extrínsecos, por lo que la colaboración y la comunicación son clave. El burnout en la Facultad de Derecho es real y el agotamiento pandémico es real. Ha sido muy importante para nosotros ser honestos y abiertos sobre nuestras capacidades, trabajar juntos y brindarnos apoyo y comprensión unos a otros. Otro desafío causado por la pandemia es que las instituciones y organizaciones que suelen ser un vehículo para el avance de los derechos humanos no están funcionando como lo hacen habitualmente. Esto destaca la importancia de que las estrategias se centren en la solidaridad y la colaboración con los grupos locales. In conclusion, we feel as though it has been the most valuable part of our law school experience, especially because the clinic provides a holistic learning environment that allows us to engage with material both intellectually and technically. We're required and encouraged to voice our opinions and analyses on complex matters of international human rights law instead of just memorizing it for the exam. We continue to grow as professionals and students, but most importantly, we are able to combat current human rights issues and work towards effecting positive change now. Thank you for your time. En conclusión, amamos nuestra clínica. Sentimos que es la parte más valiosa de nuestra educación legal. La clínica nos brinda un entorno de aprendizaje holístico que nos permite interactuar con el material tanto intelectual como prácticamente. Estamos obligados y alentados a expresar nuestras opiniones y análisis sobre asuntos complejos del derecho internacional y de los derechos humanos, en lugar de simplemente memorizarlo para el examen. Seguimos creciendo como profesionales y como estudiantes. Lo que es más importante, pudimos combatir las violaciones actuales a los derechos humanos, trabajar para lograr un cambio positivo ahora. Gracias por venir. Ok, ahora, ¿cómo es la hora? No sé qué hacemos. ¿Debemos tener un poquito de tiempo para preguntas? ¿O seguimos? ¿Qué quieren hacer todos? Sí, 5 minutos. 5 minutos, ¿no? Ok, unas preguntitas. Yo tengo mucho que hacer, que añadir todo, pero vamos a tener tiempo más después. Pero hay algunas preguntas de la audiencia del Zoom, en el Zoom. Y no puedo ver si tienen, entonces alzan la mano y... No se ven preguntas. Una pregunta, Jocelyn. Aquí. Sí. Pega Jesús quería preguntar. ¿Puede ser? Sí, claro. Jesús, ¿estás ahí? Jesús. Ok. Hola, perdón. Sí, aquí estoy. Estaba respondiendo sin el micrófono. Parece mentira que después de tanto tiempo todavía me pase. Ok, la pregunta es para usted. Bueno, primero felicitaciones por el trabajo que hacen. Me parece muy bueno y muy minucioso todo lo que veo. Eso que dicen integral me parece que realmente es integral.
Bueno, varias preguntas. Una, quería saber, si me podías dar una idea general de cómo estaba legislado lo que es la consulta previa a las comunidades en asuntos que le atañen, porque por supuesto está en el convenio 169 de la OIT, pero es necesario reglamentarlo y quería saber cómo estaba reglamentado. Después, quería preguntarte si se podía buscar algún tipo, ya que hay cuestiones que ya son de hecho y que no se pueden volver atrás, como decías, de las empresas eólicas, espacios que ya se han perdido, si habían pensado en compensaciones, inclusive en beneficios que sean constantes para la comunidad en función de lo que han tenido que ceder. Y otra cosa que te quería preguntar es que veo que tienen un gran trabajo, inclusive en el exterior, y también me gustaría saber cómo pueden financiar ese tipo de trabajo. Claro, sí, con mucho gusto. No sé cómo es ronda pregunta-respuesta o una ronda de preguntas y luego respuestas. No, puede contestar. Claro, gracias. Pues el trabajo de armonización de la legislación interna mexicana con los estándares internacionales sigue siendo un reto. Hasta ahora México estamos en ese momento de discusiones en diferentes espacios sobre una ley nacional que regule estos temas de consulta indígena y en general que regule todo lo que está, que ya está en la Constitución, pero hay pocas regulaciones y otras normas como que aterricen un poco estas discusiones de los años 90. Sin embargo, desde 2011 hay una reforma constitucional que establece que los tratados que México firme y ratifique tienen un estatus tan importante como el de la Constitución. Entonces cambia esta jerarquía interna en México desde 2011 y establece que en la punta de la jerarquía de la norma ya no solo está la Constitución, sino también los tratados internacionales, y se crea este bloque de constitucionalidad que un poco obliga a los estados a armonizar sus leyes estatales con estos tratados internacionales. PRODESC publicó hace unos meses, casi un año, un estudio comparativo entre las legislaciones de 3 estados de la República, que son Oaxaca, San Luis Potosí, perdón, ahora se me va el otro nombre, pero con gusto comparto la liga, y otras legislaciones en otros países, Perú y Bolivia, me parece que son los países que incluyen este estudio, y ahí podemos presentar un análisis mucho más profundo de cuáles son los retos y cómo leemos esta armonización de los tratados internacionales con las legislaciones locales y domésticas. Por otro lado, sobre el financiamiento que recibe PRODESC es una organización no gubernamental desde 2005 establecida, entonces digamos que ya tiene cierta solidez en el área de el desarrollo institucional, y pues bueno, como expliqué, el trabajo de PRODESC está dividido en distintas áreas que trabajan integralmente, y una de esas áreas, quizás un área más bien programática o transversal, es la de desarrollo institucional, que está constantemente buscando financiamientos a través de distintos espacios para poder realizar el trabajo que realizamos. Sin duda también existen retos, pero me temo que no podría ser tan detallado en estos retos porque justo no estoy yo encargado de esa parte de la organización. Y me parece que había una tercera pregunta que ahora mismo se me escapa, no sé si pudieras recordarme. La compensación a las comunidades por... Claro. Me parece que de manera general el análisis que hemos hecho desde PRODESC es que existen muy pocas regulaciones que tomen en cuenta el tercer pilar de los principios rectores, que justo tiene que ver con la remediación. Creemos que el caso de Unión Hidalgo tiene ese potencial de poder aclarar cuáles serían las formas de remediar a las comunidades una vez que se han producido los daños.
Sin embargo, la apuesta de Prodesc, además de aclarar esto, también es prevenir estos daños, porque muchas veces sabemos que los daños son más bien inmateriales o simbólicos y o existirán pocas formas de remediar estos daños. Sin embargo, creemos que el caso sirve muy bien para dejar en claro cómo existe una necesidad todavía en las distintas legislaciones de abordar de manera efectiva los daños y la remediación a las comunidades una vez que han sido afectadas. Por eso creemos que es muy importante que el caso es el primer caso de una comunidad indígena que llega hasta este tribunal francés usando esta ley nueva. Y además creemos que se inserta muy bien en una discusión en la Unión Europea muy reciente sobre la creación de una directiva en materia de debida diligencia para todas las empresas de la Unión Europea. Entonces, gran parte del trabajo ahora de Prodesc también es visibilizar las enseñanzas y las experiencias de este caso, como es eso, la necesidad de encontrar estrategias efectivas para la remediación de las comunidades y que puedan ser incorporadas en estas nuevas legislaciones y puedan dar, digamos, claves o pistas para poder seguir pensando las comunidades del sur global, las organizaciones, la academia, formas de remediación efectiva y sobre todo prevención de las violaciones a los derechos humanos en el tema de rendición de cuentas empresariales. No sé si pude responder adecuadamente tu pregunta, pero te agradezco muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que debemos seguir porque te va a matar Cecilia por el tiempo, por la hora. Pero vamos a aplaudir a las personas que intervinieron y vamos a continuar con... Vamos a hacer una pausa de café hasta las 45. Ok. Bueno, y en el próximo panel somos bien estrictos para el tiempo para que... Yo creo que sí. Ok, entonces muchísimas gracias a todos los panelistas y gracias por estar con nosotros y yo sé que el tiempo pasó rápido, pero podemos tal vez tener otro momento para compartir ideas y lo que han brindado en este panel.